Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de quién esté entrando a ver esta materia que vamos a iniciar. Eh, Mi nombre soy el doctor Isidro García Hernández, catedrático de varias escuelas. Bueno, ahorita vamos a dar esta materia en la licenciatura en educación. El nombre de la materia es Problemas Políticos, Económicos y Sociales de México, los cuales se van a impartir a partir del 7 al 25 de octubre de 2024. Bueno, vamos a ver. Bienvenidos todos y todas las que puedan tener acceso a esta materia. Este, Como ustedes ven, la importancia de los temas a tratar de esta materia pues son de inicio muy amplios, porque hablar de problemas, pues hay muchos problemas, en este caso aquí los problemas políticos, pues imagínense, hay licenciaturas, maestrías, doctorados, de ciencias políticas, de administración pública, eh, filosofía del derecho, en fin, que viene a tratar más o menos de los mismos problemas políticos. Los problemas económicos también son muy amplios. Se ha hablado mucho en cuestión de que, bueno, el problema de lo político se supeditaba a lo económico y ahora pues esto ha crecido en el ámbito global, van creciendo los problemas, ya no son solo políticos y económicos, sino ya también redundan en la cuestión de la democracia, en cuestión de la inclusión social, en la cuestión de género, que se van tomando ya, se va incluyendo a las mujeres en el poder, se van incluyendo también las razas étnicas, eh, afroamericanas, en fin, que ya van siendo sujetos de que pueden acceder al poder político, a ser representantes sociales, diputados, senadores, por cuestión de género y cuestión de rasgos indígenas. Entonces, como ven ustedes, la cuestión que teníamos tradicional en cuanto a la política, que únicamente antes participaban los hombres y las mujeres no participaban, y que, bueno, esto ya se ha abierto a que la mujer ya pueda votar y ser votada. A partir de 1953, se empezó a dar aquí en México, con Luis Echeverría se empezó a dar el voto para que las mujeres pudieran votar. Es algo que en su tiempo, con esta Olimpia, en la Revolución Francesa, se logró ese movimiento de la toma de la Bastilla para reconocer los derechos humanos, el famoso llamado ius naturalismo, donde no tan solamente iban a ser conocidos las personas como personas comunes, sino que ya iban a tener derechos humanos, derechos universales, que desde aquel tiempo empezaron a tomarse en cuenta después de la revolución de 1776 en Estados Unidos, y que en 1789, bueno, se fueron a plasmar en la en la Revolución Francesa, y después de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1948 se plasmaron estos derechos humanos de manera pues global, ¿no? Entonces todo esto pues ha dado un crecimiento en cuanto a que se vaya abriendo la política. La política antes nomás participaban ciertas personas que eran consideradas al principio pues algunos líderes, caciques de pueblo, de tribus. Después empezaron los monarcas, personas que tenían propiedades, que imponían el poder a base de la violencia, de la coerción, de la coacción y a través del poderío económico.
que tenían personas que los cuidaban, y que sometían a las demás, individuos. Al grado tal lo vemos, por ejemplo, en la película de Corazón Valiente, ¿no? Como antes los monarcas pedían ciertos derechos de pernada, ¿no? Que nadie debía casarse de algún barrio o de algún poblado, sino antes la mujer no pasaba, pues a ser tomada en cuenta por el monarca. Y cualquiera que desobedecía la orden, pues eran desaparecidos prácticamente. Y bueno, todo esto, pues viene a colación porque, como les decía yo, ya ahorita a partir de 1948, pues ya las mujeres pueden votar, ser votadas, la esclavitud ya es algo que se está aboliendo de manera teórica, porque alguna vez todavía vemos en los periódicos la trata de blancas, la trata de niños, que todavía sigue en algunos lugares imperando, pero antes era normal, por ejemplo, los griegos, los romanos, pues que conquistaban pueblos y obtenían los tributos, algunos ponían a sus personas ahí a gobernar o administrar, y así se iban conquistando pueblos y pueblos. Eran conquistas pues de manera económica, de manera de esclavizar a niños, ancianos, a las demás personas. Entonces todo eso ha evolucionado, ¿no? Todo eso ha evolucionado y bueno, ya en las cuestiones de derechos políticos, pues ya cada vez se va creciendo más, pero en que se vaya abarcando a gran cantidad de personas. Pero de todos modos, todo esto viene siendo un parteaguas que al principio se ve acotado, pero con la amplitud de derechos a los demás ciudadanos, ahora conocidos como ciudadanos, que ya tienen derechos y obligaciones, antes ni siquiera sabían que eso debía existir, bueno, o tenían derechos ciertos ciudadanos a esos beneficios. Y bueno, posteriormente de eso, pues ya hemos avanzado bastante en la humanidad, pero las formas de poder de Maquiavelo, de Platón, de Aristóteles, cómo veían, cómo tenían que estudiar las constituciones para ver cuál era la mejor para copiarla y tratar de implementarla en los pueblos donde ellos conquistaban, a modo de que fueran las más justas o las que les permitía mantener el poder político y económico donde ellos llegaban. Entonces, pues a medida que van creciendo todos esos derechos de las personas, de los ciudadanos, el derecho a la libertad, el derecho a expresarse, el derecho a tener la propiedad privada, y el tener una vivienda y demás, y el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, todos esos derechos que se han ido conquistando y que bueno, van habiendo cambios en las constituciones y esos cambios pues son como todo, tienen un tiempo en el que se abren, crecen y llegan otras ideas y empieza a haber otros movimientos y así van cambiando los tiempos. Entonces, eso es parte de la historia que nosotros nos ha tocado vivir. Obviamente los problemas sociales, pues los vamos a vivir de manera global, también todas las naciones. ¿Qué vemos como los problemas sociales? Pues los que vamos a ver a continuación en esta materia. Vamos a ir por partes para no adelantarnos. Las clases que están programadas para usted, bueno, me dicen del 7 al 25 de octubre, van a ser 3 semanas, del 7 al 11, del 18 al 20, del 18 al. Bueno, el chiste es que van a tener cada semana, van a tener eh, acceso a estos materiales para poder calificar. Bien, vamos a ver. Eh, Aquí está mi correo. Soy el doctor Isidro Tonatiuh García Hernández y ese es mi correo
Para cualquier cosa me pueden ustedes ver por ahí. Bien, vamos a ver una parte muy importante que, aunque en el programa que nos me mandaron no viene plasmado aquí que viéramos de 1519 hasta 1876, sino que me ponen ahí el programa que se va a ver desde Porfirio Díaz hacia acá. Yo considero darles una parte de introducción breve de un poco de cómo va evolucionando nuestro país, porque como ustedes saben, pues es importante conocer nuestra nación, nuestro origen, de dónde venimos, quiénes somos, nuestro pasado, presente y futuro. Como decía Napoleón, dice, es que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y eso es precisamente lo que nosotros como ciudadanos, como mexicanos, debemos de tener una idea de quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque esto no se termina aquí. Esto de la sociedad ha tenido miles de años en que va evolucionando y se van conociendo poco a poco otras formas de gobernar. Entonces, bueno. Para empezar, nosotros vamos a referirnos un poco a cómo han escrito otros personajes como Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad. No sé si lo han leído, los invito a que lo puedan bajar este libro en PDF o lo puedan comprar para que vean un poco la idea de cómo este escritor pues ve esa parte del mexicano en el libro de El laberinto de la soledad. Dice ahí que nosotros somos personas que vivimos constantemente los mexicanos, tenemos un sentimiento de soledad. Dice, hablamos en español, pero sentimos en indígena, ¿no? Entonces, la verdad es que dice, pues nosotros éramos un país, bueno, no era ni un país México cuando llegaron en 1492 cuando llegó Cristóbal Colón, y en 1519 cuando llegó Hernán Cortés por Yucatán, y pues dice, pues eran más o menos 180 lenguas las que se hablaban en el espacio tan diverso de México, que alcanzaba allá de una parte de Estados Unidos que nos fueron quitando después con el tiempo, propiamente en 1948, que casi nos quitaron la mitad del territorio. Pero bueno, no nos adelantemos. Entonces dice Octavio Paz, dice, pues teníamos más o menos unas 180 lenguas y cada lengua tenía unos tres o cuatro dialectos. Entonces no había una lengua, o como decimos, un idioma, que nos pudiéramos identificar para poder platicar entre nosotros, sino que vivíamos dentro de nuestra tierra, dentro de un país, si así se le podía llamar, de lo cual éramos extranjeros, porque no podíamos convivir de un barrio, de un lugar, de un pueblo con otro pueblo, o con otra tribu, porque pues éramos extranjeros dentro de nuestra propia tierra, ¿no? O sea, si alguien quería meter a otra tribu, pues se le consideraba extranjero y al que llegaba o al que se iba, ¿no? Entonces, cualquiera eran extranjeros, eran extraños, los sacaban a golpes, se podían casar solamente mujeres del mismo clan, de la misma tribu y el otro pueblo también. Algunos se casaban de un lugar a otro y pues había una fiesta y todo demás para festejar ese asociación, pues era algo pues que no era tan común. ¿Por qué? Porque no eran extranjeros dentro de su propio territorio. No se podían visitar, no se podían llevar porque eran inmediatamente agredidos. Entonces, como ustedes ven, tenían que andarse cuidando dentro de su misma tierra, tenían que andarse cuidando para que no tuvieran problemas, ¿no? Entonces,
todo eso fue ocasionando, pues, que hubiera un aislamiento. Entonces, pues no hubo inventos que surgiera como la rueda, como a lo mejor algunas lanzas con veneno, la lengua, principalmente algunos inventos que se van aprendiendo de unos con otros, porque nosotros somos producto del Homo sapiens que tiene muchos años de estar existiendo aquí en el planeta y que se han ido asociando con otros a través de muchos años y que se han ayudado principalmente para protegerse de que los fuera a devorar algún mamut, algún león, alguna culebra los matara o algún elefante, una jirafa. Y esos a su vez, pues se tenían que cuidar a su vez de los mismos tribus porque les podían robar la comida. Si alguien cazaba algo, se lo guardaba y tenía que cuidar porque si no, mañana o pasado ya no tenía que comer, todos tenía que guardarlo en la cueva, en un lugar seguro donde no se lo robaran o que incluso lo pudieran matar algún animal o alguna otra persona para quitarle su comida o, en fin, o para matarlo, por matarlo, ¿no? Entonces, tenían que andarse cuidando, obviamente, pues eran sedentarios y pues eso les producía una cierta limitación para poder vivir en paz y poder pensar, poder meditar y poder unir conocimientos para mejorar, ¿no? Cuando se habla de que cuando llega Rómulo y Remo a Roma y conquistan ahí, pues empiezan a hacer un imperio, empiezan a poner una guardia y dicen que Rómulo cuando llegó dice, bueno, pues ya ahora sí vamos a poder dormir tranquilos porque pues ellos andaban en el bosque y todo, porque los habían ido a perseguir, que querían controlar a su pueblo y ellos se defendieron, se unieron con otros para protegerse y hasta que lograron hacer un reino, ¿no? Roma. Pero pues decían, bueno, es que hasta que vamos a dormir tranquilos, va a haber gente afuera que nos va a cuidar para que podamos dormir y levantarnos en la mañana a poder planear el gobierno, ¿no? Necesitaban tener una cierta seguridad. Entonces, pues ya fue cuando empezó a surgir después los pensadores, los maestros de ética, de filosofía, Aristóteles, Platón, Sócrates y demás, personajes de Occidente que empezaron a ver, les digo, las mejores o las constituciones mejor elaboradas, cómo podían convivir las personas de aquel tiempo. Entonces ellos sí llegaban y enseñaban a sus pueblos la lengua, enseñaban artes, ponían a alguien que les controlara el territorio y a cambio les pagaran un tributo, pero pagaran impuestos, pero bueno, los trataban de ayudar homologando lenguas o haciendo talleres, dándoles escuela para que por lo menos los hijos de los caciques más empoderados, pues pudieran, crecer y entonces empezaron a ver personas que empezaron a filosofar, tenían tiempo para pensar, ver las estrellas, ver los animales, ver cómo funcionaban los grupos de animales para sobrevivir, ¿no? Porque también tiene su estructura de poder las hormigas, los leones, las leonas, los rinocerontes, los venados, en fin, los felinos, todos tienen también una estructura de poder, porque el poder político, eso siempre ha habido en las tribus, en la familia, en los grupos sociales, en los mismos grupos sociales, siempre hay relaciones de poder y siempre hay alguien que quiere tomar el poder, tomar el control bueno, el poder pues es como un dios que todos quieren mantener, cuando lo prueban ya no lo quieren dejar. Pero bueno, eso ya es hablar de ciencia política. No voy a hablarles de eso para no entorpecer. Pero todo esto que le estoy diciendo, sí se ha dado en toda la relación y se sigue dando y se seguirá dando la ciencia política y el estudio de las formas de poder, de formas de dominación de unos con otros
para que hagan lo que los que ellos desean que hagan para, o no hagan para, para ellos, ¿no? Bien, entonces eso es parte de la ciencia política de la que no quiero meterme mucho porque se me van a confundir. Bueno, entonces esa es nuestra raíz indígena. Nosotros estábamos muy dispersos. Cuando llegan los españoles, en este caso con Cristóbal Colón, pues vemos que eran 500, nos dicen los libros. Hay libros de Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la Nueva España, el libro de La visión de los vencidos. Este, hay otro libro de John Kenneth Turner, en este caso habla de Porfirio Díaz para acá, México Bárbaro, México Insurgente de John Reed, y hay otros libros también de la verdadera historia de México. En fin, hay infinidad de libros que han escrito sobre esta historia de México. Eh, lo, lo, lo importante aquí también, este, pues hay que tomar en cuenta que es necesario que conozcamos la historia, porque si no consideramos, hay que considerar la historia, hay que considerar la psicología, en este caso, también, para conocer a los pueblos, ¿no? Y hay que considerar también, pues la educación, cómo se ha ido dando la educación en esta parte y cómo se va transmitiendo a partir de eso las nuevas sociedades que van teniendo una identidad que nos identifica como personas, como ciudadanos, como mexicanos, así como se clasifica al veracruzano, al norteño, al de Monterrey, de Tamaulipas, al del sur de Tabasco, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, pues todos tenemos una identidad, cierta cultura que nos identifica, ¿no? Y tenemos nuestras fiestas patronales, nuestras mayordomías, en fin, son cuestiones que nosotros como seres humanos, como mexicanos, tenemos un origen y tenemos una identidad que era de nuestros abuelos, los bisabuelos, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y son cuestiones que se van transmitiendo de generación en generación y que nos van enseñando ciertos hábitos de comida, de cultura. La cultura es algo muy amplio, no nada más es de la vestimenta. La cultura implica la educación, la forma de comer, la forma de hablar, la forma de interpretar, las cuestiones de tradiciones, mayordomía, le decía yo, este, todo eso que los va haciendo que se unifiquen las sociedades a través de ritos también. Los ritos, por ejemplo, es algo muy importante que es un modo de comunicación que nosotros somos productos de esa comunicación y los líderes se mueven a través de esa comunicación, de contactos de unos con otros, con otros, con otros, de mover y que los van conociendo y se van haciendo famosos y de momento pues tienen tantos contactos, se pueden, con esa comunicación que tienen, como ahora los youtubers, como ahora las redes sociales, que ha salido tanta información y que se van haciendo famosos y que van siendo conocidos y eso, por ejemplo, eso es lo que también unifica a los pueblos. Una de las cosas también es, por ejemplo, los ritos. Los ritos que tenemos nosotros los mexicanos, yo me acuerdo desde que íbamos a la primaria, la secundaria, sobre todo en la primaria, que los lunes eran los actos a la bandera, era ahí todos de blanco, todos limpiecitos, cantar el himno nacional, la banda de guerra, y nos sentíamos orgullosos, nos sentimos orgullosos de contar porque es algo que nos identifica, que nos enseñaron y que nos une como ciudadanos, como pueblo, ¿no? Y igual, por ejemplo, los ritos de ellos son importantes. Nosotros conocemos la vida de Jesucristo a través de el nacimiento, vida.
y muerte y resurrección de Jesucristo. No lo conocimos, no lo vimos, lo vemos en fotos, lo vemos en cuadros, nos los pintan que medio güero, medio con nariz languiña, española, con medio africano, etcétera, etcétera, pero no lo conocimos y sabemos de la historia, pero es algo que a través de las familias nos los han transmitido y nuestra religión que llegaron a imponernos los españoles, pues lo tenemos impregnado y es difícil que se les quite a las personas, ¿no? Pero así se han identificado, así se sienten bien y bueno, ustedes ven que se festeja a San Francisco de Asís, a Santadeo, a la Virgen de Guadalupe, a San Isidro Labrador, por ejemplo, por decir algo. Entonces, la Santa Magdalena, el 22 de julio, y hacen fiestas todo el año, las mayordomías se ponen a juntar dinero, a hacer grupos, de festejos, que el palo encebado, que las carreras, que de caballos, que los encostalados, que el gallo, que de las bicicletas. En Naulinco, por ejemplo, la misa, un rito que tienen de los negreros, no sé, que se pegan con espadas y andan cuidando a la Virgen, y, en fin, todas estas situaciones, Todos Santos, el ir a los sepulcros, ir visitar nuestros ancestros, nuestros padres, ponerles un altar de muertos, las flores de cempasúchil, es algo que nos une y que nos va identificando, aunque eso también les digo, se va perdiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos expuestos ante los movimientos que hay internamente como los movimientos que hay externamente. Somos producto de eso. Lo que hay afuera nos repercute adentro y lo de adentro nos repercute para que también nosotros lo transmitamos hacia afuera. Vivimos dentro de un sistema cerrado, un sistema abierto, perdón. Y entonces es como un carro. El carro pues, tiene gasolina, tiene un motor, tiene frenos, tiene un sistema de luces, sistema de marchas, sistema de cambio de velocidades de la caja, etcétera, etcétera. Entonces, una parte nutre a otro, la batería se carga a través de que el carro tiene gasolina y trabaja y funciona y va generando gasolina, va generando energía, la va acumulando en la batería y esta batería le surte a las luces, a los limpiadores, hace que todo funcione. Entonces, son sistemas abiertos en los que nosotros vivimos, los sistemas cerrados. Es muy raro que puedan vivir, se puedan sobrevivir. Entonces, como eso, nosotros somos también un sistema que estamos abiertos y que estamos expuestos hacia otras culturas, hacia otras formas de pensar que también nos van nutriendo. Y esto pues es como la lengua, por ejemplo, la lengua, antes se hablaba una lengua, un dialecto, y ahora pues nuestros hijos empiezan a estudiar inglés porque se van a Estados Unidos o empiezan a estudiar chino, pues están yendo a China, están yendo a Francia, y a su vez otros de por allá, europeos, pues vienen hacia acá aprender también esas costumbres y esas lenguas, y entonces se va enriqueciendo esa forma de pensar. Por eso es que, les digo, es importante conocer nuestro pasado y conocer también lo que a nosotros nos está repercutiendo afuera. Ahora, la raíz hispánica, en este caso, pues nosotros tenemos conocimiento de que la raíz hispánica, pues también ellos fueron conquistados por los romanos. Y tan fueron conquistados por los romanos, pero los romanos pusieron también a dos de ellos, Adriano y Trajano, fueron dos emperadores romanos que eran de origen español. Entonces, esos españoles traían esa idea de ir hacia pueblos, conquistar y convivir y nutrirse de todos esos conocimientos. Entonces, así es como fueron llegando esa raíz hispánica. Claro que cuando llegaron aquí, pues nos agarraron muy dispersos. No era una lengua que eso no nos significara, una cultura donde llegaron los aztecas y pues te vaya a conquistar, te voy a poner una escuela para que te eduque, te voy a poner a estudiar para que aprendas de lenguas, para aprendas orfebrería, para que tus ritos también te los transmito. Incluso aquí decían, bueno, cada pueblo o cada tribu tenía sus dioses, éramos politeístas, idólatras de varios dioses.
el dios, por ejemplo, el dios Tonatiuh, el dios, el sol, pues no era el mismo dios de una tribu que el de otra tribu, era el mismo sol, pero él hacía sacrificios humanos para satisfacer a su dios y el otra tribu hacía sacrificios humanos para satisfacer a su propio dios. Entonces había un dios de la muerte, el dios de Tlaloc, de la lluvia, el dios del sol, el dios del norte, el dios de la vegetación, el de los árboles, etcétera, etcétera. Entonces, eran muchos dioses, no eran sacrificios para un solo dios, sino era, cada quien tenía sus propios dioses y sus dioses querían diferentes, según ellos, diferentes sacrificios humanos. Entonces, todo eso nos fue afectando. Claro que cuando llegaron los españoles, 500 soldados, que trajo Hernán Cortés, llegan por Yucatán, encuentran a Hernán de Alvarado y se van, Fernández de Córdoba, otro español que encontraron ahí que había quedado fraguado, o sea, sus lanchas se habían hundido y ahí entonces hablaban un poco de náhuatl, zapoteca, mixteco, muchas lenguas que se hablaban en aquel tiempo entonces y que todavía se siguen hablando en algunos lugares. Entonces, se los llevan y se van después a Tabasco, encuentran ahí a otro cacique que les da, dicen que 20 doncellas, y dentro de ellas se iba la Malinche, pues, que se la quedó Hernán Cortés y con él ella tuvo un hijo, y que después ese hijo se lo llevó Hernán Cortés a España. Y bueno, en fin, esta mujer, la Malinche, pues hablaba varios dialectos y lenguas, entonces le sirvió de traductora. Entonces la llevaron vienen aquí a Zempoala, conocen a otro líder de ahí, y también los da de comer y demás, y pues lo tratan bien y les platican que allá en México hay una ciudad muy grande que se llama Tenochtitlan y que pues es muy rica, que tienen oro, plata, ven lo que ellos tienen ahí los pobladores de Zempoala, y pues les llama la atención, le dicen que los lleven, que quieren conocer. Y en eso llegan dos personas que llegan a cobrar los impuestos o los tributos a eso de Zempoala y les dicen los españoles, no, espérate, en el nombre de España y de Dios ya no van a pagar tributos, desde a partir de ahora ya van a estar, es- este, van a depender de nosotros y ya no tienen que pagar el tributo a nadie. Entonces, bueno, se van a Tlaxcala, Tlaxcala, contactan con algunos, no los aceptan. Después, pues, bueno, después ya los van aceptando y después se juntan, igual van a matar a los de Cholula, Puebla, hacen una matazón de los personas que viven ahí. Finalmente llegan a Tenochtitlan, tienen sus primeros encuentros y y bueno, ya lo que sabemos de 1519 que empiezan a visitarlos, bueno, llegan al Imperio Azteca cuando está Moctezuma, el emperador, que era emperador que tenía el líder de las Fuerzas Armadas, el sacerdote, el sumo sacerdote y el dueño de la tierra y de todo, ¿no? Entonces, pues eran políticos, sacerdotes, guerreros y pues era un poder totalitario el emperador, ¿no? Bueno, de estos, entonces, surge que pues los agarran preso a Moctezuma, pero les hablan después que habían venido de Cuba a que se regresara Cortés porque no venían a conquistar pueblos, únicamente venían ahora sí que a evangelizar los pueblos, a ver cuestiones, pero no a poner reinos. Entonces, bueno, se regresa Hernán Cortés, lucha con las personas que vinieron de Cuba, los españoles, y los logra vencer y los convence de que pues, se unan a él y que se van a México, en este caso a Tenochtitlan, a conquistarlos y se los llevan.
Y y bueno, pues ya después sucede que sale la noche triste, habían tenido un evento de un sacrificios humanos para apreciar a sus dioses, mientras Cortés no estaba ahí. Y llegan, ¿y qué pasó? No, pues hay que irnos porque aquí pues nos pusimos con ellos y mataron a Moctezuma a pedradas, lo tuvimos preso y lo sacamos, pero ya no nos quieren, pues, salen de pelada, la noche triste, la famosa noche triste, y bueno, pues, hablan que de ahí fueron perdiendo varios, artículos de oro. Entonces, así se regresan a Veracruz y los españoles y empiezan a hacer unos barcos y se los llevan a México. Y bueno, logran con los tlaxcaltecas que logran esa unión, logran entrar y los destrozan. Y bueno, durante muchos años dicen que estuvieron a Moctezuma en este caso y a los otros de los eran tres líderes, ¿no? Este, que tenían ahí presos y que se los se los llevaron después a las Iberas, allá en Honduras, y sí que allá matan a Cuauhtémoc, ¿no? Porque que se quería escapar y no sé qué. Entonces, fue algo comentado en este caso que no tenían por qué haberlo matado. Y chistes que toman el poder y empiezan a repartirse tierras y bueno, ahí empieza ya propiamente la conquista del Imperio Azteca. Obviamente reparten tierras, reparten con las personas que viven ahí y pues son sus esclavos y se vuelve así lo que posteriormente sería la Nueva España, que eran colonias que tenían que producir para mandar tributos hacia España. Entonces, es así como se va dando esta conquista y bueno, se van ayudando también a través de la evangelización que se tuvo en México, ¿no? Los empiezan a bautizar. Vienen 12 frailes de España, y que van a Fratelli de Benavente y otros que los van a bautizar. Dicen que se pasaban en un día a veces bautizaban 1,000, 1,500 y luego pues llegaron un momento que hasta 10,000 bautizaban y que no les alcanzaba las fuerzas de la mano para estar bautizando a tanto, tanto indígena, ¿no? Pero bueno, eso fue, les empezaron a meter la evangelización, de lo que de Cristo, después la importancia del acontecimiento de Guadalupano, ¿no? Que también, pues según encuentran Juan Diego le habla a la Virgen y que quiere que le piden una capillita ahí arriba del Tepeyac y donde está ahora la Basílica de Guadalupe arriba, ya ven que se llega caminando, bueno, y pues ya les muestra la yate y la figura de la Virgen de Guadalupe y bueno. Todo esto, pues, fue dando lugar a que se fuera teniendo un control de poder político, que pues empezaron pues, después tendríamos 300 años de, de este gobierno de los españoles que nos fueron llegando. Ahí les dejo el vínculo de de donde pueden ver un video de un poco de cómo fue esos encuentros con los españoles, con los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas después serían socios de guerra con los españoles y se irían a las Filipinas, fueron a luchar por allá, se fueron a luchar a Perú. Llegaron y pues fueron socios, se repartían. Obviamente se repartían de los tributos y todo lo que habían ganado y tierras. Obviamente cuando ganaron aquí en la Nueva España, en México, y se formó la Nueva España, pues a varios líderes de tlaxcaltecas y los que cooperaron con ellos, porque no era posible que 4,1 millones de mexicanos que había aquí o de aztecas que había en México,
y que 500 personas llegaran y los destrozaran, ¿no? Derrotaran. Pues fue simplemente que aprovecharon los españoles la problemática que había interna y el poco apoyo que se le estaban dando. Y dice, pues ya queremos quitarnos esto, ya nos aguantamos. Pues mejor me uno con otros y vamos a que nos cambie un poco la vida para que también nosotros tengamos un poco de beneficio, no seamos esclavos de los nuestros y ahora esclavos de los otros, pues vamos a que nos repartan algo, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que fueron haciendo, pues que hubiera habido ciertos arreglos para tener un mejor bienestar, ¿no? De las personas que vivían ahí. Entonces, bueno, después vamos a ver con más detalle este fenómeno. Bueno, como ustedes saben, en 1521 es cuando ya logran derrotar y empiezan a establecer pues este poder, ¿no? Que duraría hasta 1821, serían 300 años o 3 siglos, que serían los que estuvieron aquí los españoles en, bueno, la colonia que después formarían, que lo iremos viendo después con más detalle. Bueno. Entonces, esa es otra del capítulo a la independencia de México, causas remotas, causas próximas, el movimiento del cura Hidalgo, el grito del cura Hidalgo el 15 de septiembre, después entraría José María Morelos y Pavón, que eso lo vamos a ver dentro de poco, pero si no, todos ustedes pueden ahí acceder al libro que yo le estoy compartiendo de Juan Lubier Calderón, la historia de México, se lo estoy compartiendo en la bibliografía. Bueno, la declinación de los movimientos independentistas, la consumación de la independencia, esto es ya la independencia de México con España. El capítulo 5, los primeros años de la independencia, los primeros meses, la monarquía de Iturbide, ¿verdad? Las logias masónicas, en fin, la mutilación del territorio nacional, vamos a ir un poco más rápido, que eso les estoy encargando ya un trabajo, pero a partir del capítulo 10. Esto simplemente como para que ustedes puedan acceder a este tipo de material, para que conozcan esa parte, ¿no? Los recrudecimientos de los enfrentamientos internos de la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma de 3 años, este la suspensión la intervención francesa y el Segundo Imperio, que sería este de Maximiliano de Habsburgo, el primer emperador, pues, ustedes ya saben quién fue Iturbide, el segundo emperador por Maximiliano de Habsburgo, este, la restauración de la República, cuando, bueno, logra sacarlo aquí Benito Juárez, llega al poder y pues empieza a hacer sus guerras de reforma y algo que empezó ya a cambiar el país, ¿no? El plan de Tustepec, bueno, que eso también ya después de la reelección de Benito Juárez, entra Lerdo de Tejada, después Lerdo de Tejada pues, se reelige, entonces, en este caso Porfirio Díaz se subleva pues con el plan Tuxtepec dice, yo no estoy de acuerdo que tú te relijas, tienes que darle chance que otros también participen en el poder. Bueno, llegaría aquí el capítulo 10 la dictadura porfirista, y ahí le estoy dejando la tarea que sería la tarea 1, que comprende del tema 10 al 15 a partir de la 48 a la 85. Ya le estoy poniendo ahí que van a hacer un mapa conceptual de todo esto, relatando los principales puntos de cada época que nos dejó huella, ¿no? La Revolución Mexicana de Madero, los zapatistas, los villistas, Carranza, Álvaro Obregón, Maximiliano, Plutarco Elías Calles, hasta llegar a la Constitución de 1917, el Congreso Constituyente, la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue la primera constitución a nivel mundial que ya estableció entre su constitución los derechos humanos. Se fue
se plasmaron por primera vez en nuestra Constitución, que ningún otro país lo había plasmado. Bueno, en cuestión de derecho, pues es algo que es muy comentado para los abogados. Bueno, los regímenes constitucionales de Carranza, Obregón, Plutarco Elías Calles, el Maximato, los tres gobiernos que tuvo después de Plutarco Elías Calles, la Guerra Cristera, en fin, la parte 2, los gobiernos del Maximato, ahí están las fechas de cuánto estuvieron, hasta que llegó Lázaro Cárdenas del Río, que finalmente los sacó, dicen que una mañana sacó a Plutarco Elías Calles y en pijama y todo fueron a poner a Estados Unidos, aquí te quedas y ya no, porque era el que estaba en el trono después de estos Pascual Ortiz Rubio, Abelardo y Lázaro, quería estar él siguiendo, mandando hasta que Lázaro Cárdenas lo saca del país. Y bueno, el capítulo 10 consolidación de la familia revolucionaria, es algo que vamos a platicar después con más tiempo, porque tan solo de la Constitución de 1917 hay muchos puntos muy importantes de manera filosófica, de manera de derecho, de derechos humanos y demás, que se plasmaron en esa época y que pues no tan solo es algo histórico, sino es algo que viene más a fondo y quiénes fueron los que participaron en la construcción de esta constitución. Bueno, venían los tiempos del PRI, etcétera, etcétera. Esto, eso ya se los pasé en una presentación ahí para que ustedes lo puedan visualizar. Y la tarea 3 en este caso, que comprende los temas 5 del párrafo siguiente, el libro 2 de la anotada de la bibliografía anotada en esta presentación. Hay un libro que le estoy compartiendo ahí, este, lo van a ver ustedes, o se los van a compartir, que habla de los temas de la pobreza. O sea, aparte de la historia, vamos a hablar de los problemas actuales que se están viviendo, que uno de ellos es la pobreza, que pues eso ha imperado ya, siempre ha habido pobreza, pero ahorita pues a nivel mundial pues están tratando de los gobiernos de poder combatir este problema. Vamos a hablar un poco más a detalle, que obviamente viene implicado ahí el poder político de las clases de la élite política y de los empresarios y que bueno que el dinero no está repartido de manera equitativa o de manera más humanística. Por eso habla de muchos muy ricos y mucha gente muy pobre, ¿no? Iremos viendo un poco de eso, el surgimiento de dónde sale, cómo lo han ido abocando o enfrentando este problema y cómo cuál es cómo estamos ahorita, qué se piensa, hacia dónde se piensa ir para combatir este problema de la pobreza. La migración. La migración, pues como su nombre indica, contiene migración, que es decir, migración es movimiento, emigración es salir y a inmigración es llegar, ¿no? Quien llega a un lugar es el migrante y quien sale de un lugar emigra de un lugar a otro. Entonces, como ustedes podrán ver, muchos, personas están viajando, están saliendo de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, regímenes, pues que han buscado el socialismo y han querido establecer la igualdad y al contrario, se han hecho más pobres, más dependientes y la gente ha estado viviendo pues, un control total del Estado, donde el Estado es todo para ellos, que eso empezó a surgir del movimiento stalinista, del movimiento nazista y después de los rusos que la parte esta que estudió Marx, ¿no? De que pues tenía que quitar el capitalismo porque el capitalismo era degradante, se apropiaba de la ganancia y que pues eso no era, tenía que haber una repartición. Y bueno, hay muchas controversias entre
entre varios teóricos, ¿no? De que, bueno, hacia dónde, si es bueno un socialismo o es bueno el capitalismo, y es lo que han creído, lo que han lucrado muchos políticos que han, del estalinismo, el nazismo y el socialismo, pues han hecho dictaduras que llegan al poder ciertas élites de políticos y que son ricos y viven muy bien y mucha gente la tienen condicionada a cierta ración de cosas que les van compartiendo, ¿no? Para comida, para vestir y calzado. Pero bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué salen y hacia dónde salen? ¿Y cómo controlar ese problema? Porque obviamente pues, es también injusto, ¿no? Como si se van todos los ciudadanos de un país hacia Estados Unidos, aquí tenemos también que se van muchos allá por cuestiones de violencia. Nosotros lo vivíamos antes, la violencia en el norte, ¿no? Dice, oye, ya llegaron los, están cobrando piso, que están matando entre ellos. Pensábamos que nosotros no íbamos a llegar a eso y bueno, ya ahorita ya está Michoacán, Guerrero, Sinaloa, pues, Tamaulipas, ahorita no se oye tanto, ¿no? Pero Sinaloa, ya ven ustedes cómo están. Entonces, Veracruz antes también no pasaba, ahora ya estamos con esos tipos de problemas también, que muy conocidos y que nadie habla de eso porque pues es algo como que mejor te callas porque pues es algo que no sabemos luego ni con quién estamos platicando. Entonces, todo eso, pues así no, les digo, la gente migra porque aquí no tiene las condiciones básicas para poder alimentar a sus hijos, poder alimentar a su familia, tener un derecho de propiedad, un derecho a la libertad de expresión, que yo puedo trabajar y dedicarme a lo que yo quiera sin afectar a terceros. Entonces, todo eso, pues, son derechos que están plasmados, derechos humanos universales, pero eso es en la letra, pero en la práctica es otra cosa. Una cosa la teoría y lo que se quiere decir, lo que está plasmado en las leyes, y otra cosa en lo que la vida real, en la práctica se vive, ¿no? O sea, es como estar uno a uno, buscar la igualdad de uno acá y otro acá, ¿no? O sea, es decir, así dice la teoría y así debe de ser, pues en la práctica hay muchas cosas que ya no son así como debería ser, sino como pueden ser. El debería es, debe ser porque es de derecho y aún así, pues no se cumple, ¿no? Entonces, todo esto igual decíamos, bueno, ¿cómo? ¿Yo qué culpa tengo como país? Si mi país está trabajando bien, pagamos impuestos, que me llegan migrantes y que vengan a, a rerodear por mi casa, dar el estado, dar las colonias y que no sabemos qué cultura traen, qué enfermedades pueden traer, etcétera. Entonces, todo eso, pues también nos alarma, ¿no? Porque, pues, todos tenemos derecho a la vida y derecho a migrar y demás, pero pues también esos gobiernos que los expulsan por sus malas prácticas, porque el poder, decía yo, el poder es como un dios, el poder se engolosina a la gente y después no lo quiere soltar, y ya después no quiere tener simplemente lo necesario para vivir, sino quieren tener más y más y más y más para que sean las castas, los papás, los hijos, los nietos, los bisnietos, los que sigan teniendo el poder, como los Kennedy, ¿no? Tantos años tuvieron los abuelos, los papás, los hijos, y que siguen interviniendo en el poder, ¿no? Igual las clases adineradas, el poder económico, que ellos no se meten, pero ellos manejan recursos presupuestales para poner a políticos, diputados, senadores, gobiernos, y ahora por las mafias organizadas, los cárteles que están poniendo también, pues, recursos para apoyar a ciertos candidatos. Todo eso, la democracia va perdiendo se va perdiendo porque ya no es democracia, ya empieza a poner una dictadura que cuando la mayoría define qué se va a hacer, qué no se va a hacer, pues tú jódete porque entonces ya no se te respeta como persona, o como que tengas tu opinión, sino lo que la mayoría diga, ¿no? Entonces, pues
es ahí ya como que vamos decayendo. La educación también, bueno, ¿qué es lo que nos saca del atraso? Pues la economía, y la economía, pues cómo tiene que ver a través de la tecnología, que se vaya tecnificando todo para que el hombre trabaje menos y se haga más rápido y se haga en menor costo, en mejor calidad, y podamos tener todos acceso a los medios de consumo básicos para el bienestar humano. Entonces, son cuestiones muy amplias que yo creo que tendríamos que verlo. Tan solo yo he dado materias del estado de bienestar que se refiere a la pobreza. He dado clases de migración, de la corrupción, de los sistemas de la administración pública, si es sistémica, o aislada, cómo repercute en todo esto. El nepotismo, instituto de transparencia, robo de información, ahora con las redes sociales, ¿no? Las comunicaciones, todo eso que estamos muy expuestos. Hay un libro que se llama Nexus de Yuval Noah Harari, que acaba de sacar su libro, bueno, de Nexus. Anteriormente sacó un libro que se llama Homo Sapiens. Y dice ahí, bueno, ¿cómo vamos nosotros? Vamos migrando de la piedra labrada hasta la inteligencia artificial, ¿no? Hemos pasado por muchos avances tecnológicos, y que finalmente, si no tenemos cuidado, podemos llegar a ser controlados por la inteligencia artificial, por los robots. Y ahorita, como ustedes saben, en IBM, en China y en otros países, Estados Unidos, ya están haciendo computadoras cuánticas. Son computadoras muy grandes, muy veloces, que pueden analizar millones de datos para sacar información del ADN, información para curar enfermedades. Por ejemplo, el cáncer no es una enfermedad que es curable, sino simplemente la detectan cuando ya está avanzada, y te van dando ahí, te van haciendo algunas quemas para ir aislando, pero no te lo solucionan de manera de la causa, ¿no? Del ADN. Y ya a lo mejor con estas computadoras cuánticas que manejan mucha información y rápido, puedan detectar el ADN, de dónde viene ese germen, o esa célula, o esa parte que está ocasionando ese cáncer, y puedan eliminarlo inmediatamente, y se acabe todo ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, y todo eso, bueno, varios inventos que le habla que, por ejemplo, la computadora, nosotros somos como una computadora, nuestro cerebro, que ha habido personas que se han comunicado, ha habido ejercicios, se comunican con la mente, y que la mente es más rápida que incluso la computadora, pero no hemos sabido llegar hasta el punto cómo manejar nuestro cerebro para poder hacer todo eso. Entonces, falta mucho todavía, pero eso pues, es acorde también a la educación, les digo. Y bueno, obviamente, pues, eh, igual, todo eso ha ido cambiando, ¿no? Hay otros temas también que tratar, como el calentamiento global. O sea, obviamente, tanto socialismo como el capitalismo son buenos. Le decía yo, lo que están haciendo los políticos es dividirnos, ¿no? De derecha con la izquierda, conservadores contra liberales, socialistas contra capitalistas, y en fin, o sea, entonces están usando también ese tipo de lenguaje, y utilizando la psicología para poder nosotros controlarnos, tenerlos metidos, y de manera de controlar el poder político. Entonces, pues eso, también es lo que se ha estado haciendo a través de las redes, ¿no? A través de las redes sociales. Todos los políticos, les decía, ellos se manejan con vasos comunicantes. A través de esas redes nos están manejando, como en su tiempo fue el panóptico, cuando Jeremy Bentham decía, bueno, vamos a ver, vamos a estudiar a los presos, porque antes los presos los tenían en cavernas. Tú hacías algo y pues lo vamos a meter a una caverna, ahí lo enjaulamos. O lo vamos a meter en un panteón, en una cripta, ahí lo encerramos en la cripta, le encerramos, y ahí entonces no tenían un lugar donde esconderlos. Y ya fue cuando empezaron a inventar
Jeremy Bentham estuvo estudiando, dice, bueno, si los ponemos todos en una casa con rejas y ponemos en medio un mirador con cámaras o estamos observando las 24 horas del día, que ellos no vean que lo están vigilando, pero que se enteren qué hacen, o sea, los que vigilan que enteren y que pasen reportes, cómo se comportan, qué hacen, qué no hacen, etcétera, el comportamiento. Y así ahora es como un panóptico lo que estamos viviendo nosotros, un panóptico que nos meten de las redes sociales a través de la computadora, porque a través de la computadora tú cuando te accedes a una plataforma o algo, te piden tu correo, te piden tu contraseña, te piden que te agregues, pero te puede, para que tengas acceso a ofertas, para que tengas acceso a una beca, para que, en fin, todo esto todos estos apoyos con los adultos mayores que les dan, que hasta ver pues les meten spam y les roban la información. En las mismas escuelas están hackeando plataformas, que donde están robando la información que suben los maestros, calificaciones y demás. Entonces, todo eso debemos tener cierta seguridad para que no nos roben la identidad, porque están dando problemas de robos de identidades, ¿no? De que, pues, en Estados Unidos, por ejemplo, hay lugares donde en Colorado dicen que, bueno, desde que naces van, te hacen tu estudio de ADN y ese es tu certificado y esto es tu ADN, para que nadie te pueda manipular tu ADN y decir que tú eres, que tú después naciste, o sea, que tú moriste y después aparece otro como ahí con tu nombre, pero pues ya como es propiedad de tierras, propiedad, pero de momento, eso están haciendo, viendo listas a veces de personas que ya fallecieron, les roban la identidad. Entonces, aquí nosotros no tenemos eso, o sea, México no nos reciben, no nos hacen un estudio de ADN, sino simplemente te dan tu acta de nacimiento. Se murieron tantos, quién sabe, en un accidente, no sé qué. Pero pues ahí saben, ¿no? No sabemos quiénes, si esas personas vienen un colombiano, un venezolano, un ruso y un cubano y no sé, otros, y te suplanta y ya tienes vida en otra persona. Y entonces todo eso, pues la inteligencia artificial o sea, es algo que nos está poniendo en entredicho, ¿no? Yo creo que eso es lo que en la seguridad lo que se tiene que hacer. Y obviamente el Estado de Derecho tiene que legislar ahí para que se vaya acotando esas libertades o ese problema. Bueno, decía yo, el calentamiento global, obviamente el capitalismo, pues tiene sus contradicciones, porque pues el capitalismo es para crecer, para producir, obtener ganancias y seguir creciendo y seguir creciendo. El sistema así es, pero pues se le dio en el neoliberalismo, o pues se quería crecer, ¿no? Y se les dio cierta libertad, bueno, para que ocuparan tierras, el agua, el aire, los bosques, pero pues obviamente estamos acabando con el agua, estamos acabando con los bosques, con la bandera, nos está creando un calentamiento global, el cual mundo se benefician y todo el mundo lo padece. Al ratito no vamos a poder respirar, vamos a tener que comprar aire. Entonces ya hay empresas que dicen que ya están produciendo bosques, ¿no? Pero que van a vender aire, porque pues eso a lo mejor va a ser el futuro. Las epidemias es otra parte por la problemática de que pues antes no había tanto calentamiento, había hielo en los polos, en los volcanes, y ahorita a través del derretimiento del calentamiento global, pues ha hecho que todo eso vayan saliendo nuevas enfermedades, nuevas cosas que se tienen ahí desconocidas y que bueno, que también nos está afectando. Entonces hay que ir viendo, controlar ese calentamiento global y esa epidemia. Hay que hacer un problema ahí que tenemos que enfocar para que no tengamos esa de epidemia. Ya tuvimos la gripe aviar, el SIDA, el sistema de inmunodeficiencia adquirida, y ahorita pues el COVID, se habla de que pueden venir otras epidemias, como en su tiempo fue la peste negra, este, que hasta películas han hecho de esos problemas de epidemias. En fin, entonces, como ustedes ven,
Hay mucha información de la cual yo sé que lo que le estoy pasando a lo mejor para ustedes es muy pesado. Si no están acostumbrados a leer, pues es muy pesado leer esos libros, pero ahí en las indicaciones está diciendo lo que yo quiero. Del capítulo, de la tema tarea uno y tarea 2 son los mapas conceptuales que ustedes me pongan ahí los puntos principales que consideran de la época que les marca un parteaguas, la historia de México. Y bueno, de este problemas del mundo actual sería la tarea 3 que comprende los 5 temas del párrafo, que son los que les estoy comentando, pero quiero que los lean, que los revisen, ¿qué punto es el que ustedes consideran? De aquí van a hacer un resumen, ya les puse ahí creo que son 10 cuartillas o 12 cuartillas les puse. Ahí van a aparecer aquí está la bibliografía, obviamente les digo, aquí está estos dos libros, son base, pero aparte de esto ustedes pueden consultar el de verdad Díaz del Castillo, la verdadera conquista de la Nueva España, la visión de los vencidos, este, en fin, hay de John Kenneth Turner, de, de México, México Bárbaro y bueno, ustedes pueden consultar varios libros que existen de México, que yo les podría dar más, pero pues les doy la base, pueden ustedes consultar videos, pueden consultar otros libros. Aquí están las indicaciones de lo que ustedes van a hacer. Cualquier cosa me pueden comunicarse por mi WhatsApp o me mandan un mensaje, nomás quiénes son, y podemos tratarlo con detenimiento, que es lo que ustedes se les puede dificultar. Los valores que tiene cada tarea. Las dos tareas primeras valen 30 puntos, 30 y 30, 60, y la última tarea, que es un resumen, este, que esa vale 40 puntos. Y eso es, con eso, en base a eso yo los voy a calificar. Aquí les muestro la imagen de la nación mexicana, la raíz indígena, la raíz hispánica y el surgimiento de una nueva nación. En ese caso, como ustedes ven, aquí está la Malinche y Hernán Cortés, el mural de José Clemente Orozco, plasmado en 1926. Esta obra se encuentra en el antiguo Colegio de San Ildefonso, un edificio virreinal ubicado en el centro, en el centro de la Ciudad de México. Entonces, pues ahí lo que simboliza es cómo las dos razas se mezclaron y bueno, nosotros somos producto de los españoles y de la raza indígena. Aquí está la conquista de México, los primeros encuentros, una imagen que llega Hernán Cortés con la Malinche y Moctezuma, los otros que están ahí viendo, después otra imagen aquí ya de un poco más moderna con las iglesias y en este caso acá, como ustedes ven la parte superior izquierda, pues están este, Teotihuacán pues la ciudad de los aztecas, ¿no? La Yajal. Y bueno, acá ya están, pues las iglesias ya que empiezan a formar. Aquí es una foto que yo tomé que está en el Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz, en la calle de Leandro Valle, entrando por Leandro Valle. No condenar, sino liberar, dice, una nueva etapa de concepción de la justicia, enterrando las falsas ideas de justicia, la represión de los recursos formales y demagógicos, liberando al hombre de los motivos que le hacen delinquir, la miseria y la ignorancia, estructurando una sociedad sana sobre la base de la familia, forma suprema de convivencia humana. Como ustedes ven, pues se ha establecido la famosa justicia, los estados y el Estado de Derecho, pero a veces, pues las leyes también son muy laxas y en su tiempo se crearon, pero pues no es lo mismo
la forma de medir, ya saben ustedes, y no es porque ahorita esté el problema de la Suprema Corte de la Justicia, sino porque así han hecho, y la corrupción no viene nomás de ellos, vienen las fiscalías, el ministerio, las fiscalías estatales, los ministerios públicos locales, y viene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero vemos como todo esto hay corrupción tanto en los políticos, como como los legisladores, diputados, senadores, como el ejecutivo, como en las instituciones, es algo que está permeando todo, en todas las instituciones, porque le decía yo, la corrupción no es aislada, es sistema, es por parte del sistema. O sea, entonces todo eso es algo que hay que ir controlando y que pues no es tan fácil el nepotismo. Vemos nosotros como llega un diputado o llega y son de castas. El hijo es diputado, el nieto es diputado, el otro ya es regidor, el otro ya es alcalde, el otro ya es diputado federal, local o senador. En fin, o sea, se van repitiendo nada más entre ellos. Entonces eso también se tiene que ir controlando, ¿no? Qué bueno que, porque hay nepotismo de que ponen las sobrinas, las hermanas, las medias hermanas y demás, y bueno, y pues nada más ellos se reparten sin tener a veces ni los méritos suficientes, ¿no? Para poder acceder a esos cargos, que es lo malo de la política, que a veces, o sea, tienen que estar los más preparados, pero a veces llega gente que no está capacitada, no esté preparada, y con una decisión que tome, ya sea un error para mal, pues afecta a los más amolados, a la gente que está, a la clase más baja, a la clase media hacia abajo. Igual, si algo hace bien, pues beneficia a todos, pero un error, si se han dado casos de que, pues, ponen a familiares y pues que sin saber y nomás se reparten plazas y demás, y entonces, pues eso le hace mucho daño al pueblo, al país. En lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Bueno, ese es un esquema un poco a grosso modo de la conquista, de un poco de cómo ustedes podrían ir haciendo su mapa conceptual. Es una idea, que ustedes pueden hacerlo como ustedes crean. En 1519 el rey de España pues manda a Hernán Cortés diciendo, bueno, pues vete, nos dice que hay algo allá, hay en México, un país que tiene riquezas y que hay muchos indígenas que vamos a tratar de, bueno, dicen que era aquí viene la historia negra y la historia blanca, ¿no? Porque los ingleses dicen que la historia negra que dicen que mandaron a conquistar aquí a gente que salía de las cárceles, a ladrones, asesinos, corruptos, borrachos, que no tenían trabajo, y los mandaban a conquistar, pues vete para allá, total. Entonces, y los reyes católicos de España dicen, no, nosotros los mandamos, pero los mandamos para que sacaran del marasmo, del atraso económico y conceptual de que tenían los indígenas de esa época, que los fuimos a rescatar del oscurantismo para que tomaran a Jesús, para que salvaran sus almas. Los fuimos a educar, les fuimos a dar una religión, los fuimos a dar lectura, les fuimos a dar educación, les fuimos a dar conocimientos de pintura, les fuimos a dar conocimientos de orfebrería, de cocina, una forma mejor de vivir, que sean más humanos, ¿no? Estaban muy apartados. Entonces, y bueno, la conquista de 1522 de conquista de Tenochtitlán, y en 1531 que se da el fenómeno guadalupano que yo les comenté a grosso modo. Obviamente, esto, le digo, hay mucho material, podríamos pasarnos aquí en un tema nada más varias semanas. El 1535 llega el primer virreinato Antonio de Mendoza, porque en estos dos periodos acá les marco primeras dos audiencias, aquí se constituyó unas audiencias entre varios personajes para que tomaran decisiones mientras mandaran un virrey, tomaran decisiones de quién iba a gobernar, los padres, los sacerdotes, los mercaderes. Entonces, los comerciantes, digamos, que llegaron de la Nueva España, ¿no? Entonces, como ustedes ven, cuando ya llega, se quitan las primeras dos audiencias y llega el primer virreinato con Antonio de Mendoza.
que ahora sí ya él tuvo la potestad de reportar todo, todos lo reportaban, aquí era el rey, él controlaba todo, daban alcaldías, daban regidurías de por vida, daban tierras, se entregaran ellos a los que consideraban, algunos indígenas consideraban que eran líderes de su tribu, pues les daban ciertos apoyos. Y así se fue, inician las reformas borbónicas, mueve Carlos II, sin dejar con decidir, empieza a ver, pues ya los franceses empiezan a meter ya movimientos de las logias masónicas y demás, que empiezan a ver otra forma de quitar las monarquías, ¿no? En este caso, en 1759 Carlos III, rey de España, que fue un monarca absoluto, que ellos eran las formas como mantenían el poder, les digo, eran las monarquías, después bueno, fue las iglesias, los que tuvieran el poder, viene Martín Lutero y dice, no, sabes que las iglesias están haciendo mal uso del poder, o sea, entonces ya después, y terminan con las iglesias, hay una reforma y empiezan a ver, de las monarquías y las iglesias, empieza ya a ver, pues otros dictadores, empiezan reyes y demás, hasta que llegamos al estalinismo, en este caso, al nazismo, cuando llega también Hitler, que decía que era un gobierno para los pobres, ¿no? Lo mismo Lenin, el pueblo para el pueblo, todo el pueblo y nada de todo dentro del poder, dentro del pueblo. Fuera de él, nada, todo dentro del Estado, fuera de él. Entonces empiezan con estas ideas y bueno, esos son de las parteaguas de los puntos más álgidos que fueron naciendo. Este, Bueno, y aquí, bueno, ya estamos, la independencia de México, la expulsión de los jesuitas, cuando empiezan los franceses a tener, controlar por medio de Napoleón Bonaparte, empiezan a llegar a otros países y empiezan a ser un poco más liberales, cuando empieza la época de la Ilustración, ¿sabes qué? Vamos a quitar a los jesuitas, ellos nos están controlando, hay que tener libertad, el hombre es libre, ¿no? Entonces empieza aquí, le decía yo, en 1776, aquí abajo, está la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, que fue la guerra que tuvieron y que es lo que querían los traían otra forma de trabajar los ingleses, ¿no? Era una cultura de que no querían un socialismo, sino era una cultura de llegar, trabajar y empezar a producir. Esto era un gobierno capitalista liberal. O sea, cuando llega eso es 1776, tuvieron a Francisco Javier Mina que apoyó bueno, eso ya fue después. Pero bueno, viene después la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Antes de esto, pues teníamos únicamente el derecho natural, lo que estaba ya medio naciendo, que pues todavía había una ambigüedad, ya no se conocía lo que era el derecho positivo y el naturalismo, que ahora lo conocemos, que eso fue a partir de 1948 que se fue estableciendo después de la Segunda Guerra Mundial, que eso es otro tema también en cuestiones de derecho, que pues no lo voy a hacer más bolas porque pues tenemos que ir avanzando poco a poco. En 1808 Napoleón invade España, entra Fernando VII a España y José Bonaparte lo ponen de líder aquí en España. En 1810 empieza la independencia, el 31 de julio, en este caso en México, acuérdense que con el grito de Dolores, empieza hasta el 31 de julio, muere Hidalgo, fue el 15 de septiembre se supone, aunque otros dicen que esa fecha la cambió Porfirio Díaz porque era día de su cumpleaños. En fin, el chiste es que yo no he visto ese dato, la verdad, no me he metido a ver, corroborar ese mito o ese rumor. Bueno, entonces dura 4 meses nada más Hidalgo, y después es otro tema también muy, muy, pues
muy corto de pocos meses, pero pues como era uno de la iglesia, cuando lo agarran por haber hecho ese movimiento, pues le raspan las manos, le raspan la cabeza, porque decía que te ponía imposición de manos de Dios y que pues había hecho traición a la patria y que los comulgaron. En fin, viene después, después de que muere Hidalgo, viene Morelos. Este, Dice, Morelos lucha por la independencia, duró 4 años su movimiento, esto duró un poco más. Su movimiento Constitución de Cádiz de 1812 se dio ahí la Constitución y de ahí él constituyó la Constitución de Apatzingán en 1814, que le llamó Sentimientos de la Nación, que era una copia de la de Cádiz de 1812 de España. Viene la etapa de la resistencia, los esporádicos movimientos ahí independentistas, pero se calmó esto. Se va dando la consumación de la independencia en el abrazo de Acatempa, ¿no? De Guerrero, Iturbide y Juan O'Donoghue cuando llegan y pues Juan O'Donoghue dice, ¿sabes qué? Pues ya no llegas allá porque pues ya todo está, ya no hay mucho poder hay mucha gente que el poder ya no lo tiene España totalmente, ya hay mucha gente de los mismos criollos que llegaron aquí o que nacieron de aquí, de sus hijos, pues ya tienen tierra, quieren otra cosa, ¿no? Ya no quieren estar mandando cosas a España como una colonia, ya quieren independizarse. Entonces, bueno, van pasando todas estas cuestiones, este, y ya pues firma los tratados de Córdoba y logran ya después la independencia, ¿no? En 1821. Aquí el primer imperio mexicano, de Agustín de Iturbide, que duró del 19 de mayo de 1921 al 4 de mayo de 1824. Duró muy poco. Dicen que cuando llegó empezó a poner a su tío, a sus hijos, a sus primas de virreyes, de monarcas y de tesoreros. Empezó a repartir ahí. Pues no era algo, todo era como un dibujo de país que apenas estaban haciendo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que aquí los dejo. Viene ahí otra lámina, pero ustedes lo pueden consultar en su libro. Este, la de las 7 leyes, en fin, todo esto. Se los dejo hasta esta parte que ahí les puse los puntos principales, que les digo que les puede servir como para poder hacer su mapa conceptual y puedan ustedes tener una idea de cómo fueron dándose los hechos, cuáles son los principales movimientos que se dieron, cómo se dieron y por qué. Y eso ya ustedes lo van a hacer en su tarea uno y su tarea 2. Yo directamente me voy a ir a la época de Porfirio Díaz, después de que Lerdo muere y Juárez entra, después de Lerdo, entonces que se reelige y que empieza a la carrera por el poder Porfirio Díaz, que había participado en el 5 de mayo en la lucha contra los franceses. Y bueno, después los 30 años y más que llevó como gobernante. Esa es la parte que yo me voy a abocar en el segundo tema, que les voy a pasar, tratar de comentárselos a grosso modo. Por esta ocasión los dejo. Espero que le echen ganas y les vuelvo a repetir cualquier cosa. Estamos en contacto. Ahí tienen mis correos. Muchas gracias. Hasta luego.